esta T vamos a tener que el espesor aquí 20 milímetros. Así, estas son las dimensiones, ¿verdad? Bueno, como es una figura compuesta, vamos a calcular el centroide. Esos centroides no es tan difícil de hacer porque son dos rectángulos. Para dos rectángulos aplicamos la fórmula, ¿verdad? Vamos a decir, y del eje neutro es igual a la sumatoria de los A sub i por los B sub i centroidal entre la sumatoria de los A sub i. Esa es la fórmula, ¿verdad? Esa se la había dado. ¿Qué? Esa es una información adicional. Sí, aquí esta parte de estática, pero este es un dato. Esto es lo que dan, ¿verdad? Sí, el de los datos. Entonces, deben de calcular el centroide. ¿Por qué es importante el centroide? Porque en el centroide del área, por el centroide pasa un plano que es el plano neutro. ¿Por qué se llama neutro? Porque ese plano de la viga ni va a estar estirada ni comprimida. No hay, el esfuerzo es cero. Ese es el eje neutro. Es importante ubicar el eje neutro porque a partir de ahí es que vamos a medir la distancia a donde el esfuerzo es máximo. O sea que esta parte también es fundamental. Si calculan mal el centroide, van a calcular mal el esfuerzo máximo, porque depende, de ahí vamos a obtener una distancia que es la que vamos a usar en la fórmula de esfuerzo máximo, en pi. Entonces, ¿cómo calcular el centroide de una figura así? Aplicamos esta fórmula, ¿verdad? La sumatoria de los A sub i. Entonces son dos áreas, vamos a llamar esta área 1 y esta 2, ¿verdad? Y ubicamos un sistema de referencia, aquí sería mi 0 y este sería el y, ¿verdad? Entonces sería área 1, base por altura, 120 por 20, ¿no? Por la distancia y centroidal. Si este es un rectángulo, el centroide está a la mitad de la altura o a la mitad de la base. Entonces la mitad de la altura es 20, la mitad de 20 es 10, sería por 10. Entonces sería área por el centroide. El área es 120 por 20 y el centroide es 10. Más la segunda sería este rectángulo que tenemos acá. El área de este rectángulo es 20 por 300, base por altura, por el centroide de esa área. ¿Cuál es el centroide de esa área? La mitad de 300. ¿Sí? El centroide está en la mitad de la altura. Aquí está uno, aquí está el otro centroide. Entonces sería 20 por 300 por la mitad de 300, que sería 150. Entre la sumatoria de las áreas, 120 por 20 más 20 por 300. Bueno, entonces eso me da la posición del eje neutro. ¿Cuánto da la posición del eje neutro? ¿Cuánto da Y? Bueno, ¿qué pasa si en lugar de esta sección transversal fuera un rectángulo? No habría que hacer este cálculo, porque ya se sabe que un rectángulo, la mitad de la base, la mitad de la altura, ahí está el eje neutro, en este plano. Nos interesa más que todo el Y, no X. X siempre va a estar en el eje de simetría. Si es un círculo, si la sección es circular, ¿dónde está el eje neutro? En el centro. No hay que hacer cálculo.
Solamente hay que hacer cálculo cuando es así, figuras compuestas. Y si es, en este caso, asimétrico, el centroide no va a estar en la mitad del área. En este caso va a estar más cerca de abajo que de arriba. Si fuera simétrico, por ejemplo una doble T. Si es una doble T con las mismas dimensiones, arriba abajo, estaría en la mitad de la altura. Por simetría no hay que calcularla, ¿verdad? Pero como es asimétrico, sí hay que calcular la posición del eje neutro. ¿Cuánto da? 110. 110 no puede ser. Bueno, 300, sí puede ser porque 300 más 20, 320. No veo nada. La mitad de 320 es 160. Si está más cerca de él que de arriba. 110. ¿Me dio todo 110? Milímetros. Bueno, a esa distancia va a estar el eje neutro. Vamos a colocarlo aquí, ¿verdad? Supongamos que aquí está el eje neutro. Ya dijimos, el eje neutro del valor, el plano, por ahí pasa el plano de la viga que no está sometido ni a tensión ni a compresión. Entonces este es Y el eje neutro igual a 110 milímetros. Bueno, eso determina que va a haber 110 milímetros hacia la parte inferior y por consiguiente también hacia arriba. ¿Cuánto es? ¿Cuántos milímetros? Serían 320 menos 110. 210. O sea, aquí tenemos dos distancias, ¿verdad? La distancia que calculamos más el complemento que falta para... ¿Por qué? Porque los esfuerzos por flexión van a ser máximos en los puntos más alejados del eje neutro. Si este es el eje neutro, los valores máximos los vamos a tener. Claro, va a ser máximo para acá arriba, pero dependiendo. Entonces, si, por ejemplo, para el caso que nos estamos estudiando, para este caso, el momento es positivo, por arriba va a estar sometido el material a compresión. Entonces va a ser el esfuerzo máximo de compresión aquí. Y para abajo, tensión. Y para el caso del momento negativo, menos 120. Entonces, para arriba va a estar la tensión. Y para abajo, compresión. Entonces debemos ubicarnos en qué punto del área transversal de la viga estamos para dar respuesta a la pregunta que se va a hacer en este tipo de problemas es determina el esfuerzo máximo de tensión y el esfuerzo máximo de compresión por flexión en la viga. Entonces, tienen que evaluar en este caso dos puntos para ver dónde da máximo de compresión y máximo de tensión. Por eso es que deben de considerar cuando hay dos valores positivo y negativo, evaluar los dos puntos, porque no sabemos por las dimensiones y sobre todo cuando es asimétrico. Porque cuando es simétrico, la distancia hacia arriba se va para la misma. Pero cuando es asimétrico, entonces hay una variación. Entonces hay que evaluar los dos puntos y ver dónde es máximo de compresión y dónde es máximo de tensión. Eso es lo que se pide más que todo con el esfuerzo por flexión. Y lo otro que es esfuerzo cortante, que es con este diagrama que lo vamos a ver más adelante. Vamos primero con el esfuerzo por flexión. Ubicamos ya el momento de inercia. El otro valor que necesitamos determinar es, el centroide. Necesitamos ahora el momento de inercia. ¿Por qué? Porque la fórmula de la esfuerzo máximo momento máximo fuerza máximo entre el momento. Esta es la ecuación que nos permite donde Y es la distancia desde el eje neutro acá. Esto es Y, la posición del eje medido respecto al eje neutro, pero Y es máximo. En este caso dependemos, sería más o menos, ¿verdad? Recuerden la convención de signos, en resistencia de materiales. Esfuerzo positivo se considera tensión, los de tensión se consideran esfuerzo positivo y los esfuerzos de compresión se consideran negativos. En una viga vamos a tener los dos tipos de esfuerzo: esfuerzo por flexión de tracción o tensión y esfuerzo por flexión de compresión. Eso es porque hay una parte del material que va a estar comprimido y otra parte va a estar estirada.
Ajá, entonces, ya tenemos el Y, lo determinamos con la posición del eje negro. Aquí dependiendo de a dónde nos paremos, si en la parte superior o en la parte inferior, vamos a tener un esfuerzo de flexión, de tracción o de compresión. Y lo otro que tendríamos que calcular es el momento de inercia, que eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? El momento de inercia con respecto al eje negro, que se llama I de N. Momento de inercia el momento de inercia respecto al eje negro es aplicando el teorema de es igual a la sumatoria cuando una figura compuesta, ¿verdad? En este caso tenemos dos partes, sería sumatoria de los momentos de inercia centroidales de cada parte, de cada porción, más una distancia sub i al cuadrado por a sub i al... Ese es el teorema de Taylor, el teorema de los ejes paralelos aplicado a este caso de calcular el momento de inercia. Entonces, el momento de inercia, como casi siempre vamos a trabajar con el momento de inercia centroidal, generalmente la fórmula es base por altura al cubo entre 2. Esa es la fórmula del momento de inercia centroidal de una porción, de una área rectangular. Sí, entre 12. Base por altura al cubo entre 12. Bueno, eso es lo único que tenemos. Lo otro es la distancia sub i es igual al valor absoluto de y sub i menos y sub i. Así. Y sub i menos y sub n menos la posición del eje negro. Por eso es, antes de calcular el momento de inercia con respecto al eje negro, obviamente tenemos que determinar dónde está el eje negro. Entonces, este dato es previo a calcular este cálculo es previo a este otro cálculo, porque necesitamos la diferencia de posición. Bueno, entonces vamos a aplicar esas fórmulas a esa sección transversal de la viga para determinar el momento de inercia con respecto al eje negro. Y ya estaríamos cerca entonces de calcular los esfuerzos. Esto lo vio el profesor Mulancia. No llegó a esta parte. Llegó a los diagramas. No. ¿Por qué crees que estamos tan indios? Ajá. ¿Qué hora tenemos? ¿Todavía no es la 1? 12:53. ¿Y tienen clase a la...? Imagínense, no hemos terminado de calcular los esfuerzos. ¿Tienen clase ahorita a la 1? Porque entonces no podríamos hacer el taller para el miércoles. Ajá, vamos a terminar de calcular esto. Y nos vamos. Entonces tampoco me llevan los marcadores. Y nos equivocamos igual a de ellos. Ajá, tenemos... ¿O cómo? Pues veo con unas cosas ahí que parecen dos puntos. Sería. No sé. Para darle 1 sería base 1 que es 120, ¿verdad? Por altura, 20 al cubo, entre 12, más la distancia, 120 por 20 al cubo entre 12, más la distancia al cuadrado que separa el eje neutro del eje centroidal. En este caso sería esta distancia. Si este es el eje centroidal de esta área 1, sería 110 menos 10. Profe, ve a decir, no sé. No garantizo. 110 menos 10. ¿Por
esa recta, esto viene acá, ¿verdad? Había traído. La posición del eje, bueno, es valor absoluto. Puse primero la posición del eje neutro, pero como es valor absoluto va a dar lo mismo. 110 menos 10 sería 100. Por eso al cuadrado. Al cuadrado por el área que sería 120 por 10 es la distancia del centroide del área 1. Si esto es 20, esta distancia es 10, ¿verdad? Y el otro es 110, que es la del eje neutro. Es la diferencia de altura. Ajá, entonces, por el área 1, que en este caso es 120 por 20, ¿verdad? 120 por 20. Ese sería el teorema de Taylor para el área 1. Ahora más la del área 2. El área 2 sería más de la base 20, ¿verdad? La altura, ¿cuánto es la altura? 300. 300 al cubo entre 12. Más la diferencia de altura sería, en este caso, ¿dónde está el centroide de esta área 2? Sería 20 más la mitad de 300. 20 más 150, 170, ¿verdad? Sería 170 menos 110. 170 menos 110 al cuadrado por el área. El área es 20 por 300. 20 por 300. Bueno, entonces con esta sumatoria calculamos el momento de inercia con respecto al eje neutro. Yo en la clase pasada les dije cómo se distribuía el esfuerzo en una viga, ¿verdad? ¿Sí lo copiaron? La distribución es lineal. Ahora vamos a ver. Entonces, ¿cuánto daría esa suma? Eso da milímetro a la cuarta potencia, ¿verdad? Porque eso es área longitud por longitud al cubo, longitud a la cuarta. Igual que aquí, longitud al cuadrado por longitud al cuadrado, longitud a la cuarta. O sea que se da milímetro a la cuarta, debe ser un número grande. Algo por día a la 6, 7, hasta este por día a la 2. En milímetros. Entonces daría 120 por 20 al cubo entre 12 más 100 al cuadrado por 120 por 20 más 20 por 300 al cubo entre 12 más 60 al cuadrado por 20 por 300. ¿Cuánto? Vamos a decir que sea. Carro. ...120 por 20 al cubo entre 12, ¿verdad? Más 100, bueno, aquí 110 menos 10 es 100. 100 al cuadrado por 120 por 20. Por 300 al cubo entre 12
Rectificación. 90,68 por día a las 6. O a las 5. ¿No? A las 6. 90,68 por día a las 6 milímetros a la 4. Ese es el momento de inercia. Bueno, vamos entonces a simplificar el taller. No vamos a evaluar fuerza cortante. No vamos a, pero sí van a determinar la fuerza cortante máxima. Van a determinar más los esfuerzos por fricción, ¿sí? Porque el valor del esfuerzo cortante también es un poco, se lo voy a explicar, pero iría para el tercer corte ese temita del esfuerzo cortante. Pero van a ser para el taller que va para cerrar el segundo corte hasta lo que vamos aquí, el esfuerzo por fricción. No van a calcular el esfuerzo cortante. ¿Bien? Porque el esfuerzo cortante tiene un poco más de, tengo que explicárselo, un ejemplo con este esfuerzo cortante. Pero calcular el esfuerzo cortante con esta fricción es un poco, o sea, tiene un poco de complejidad. Ajá, entonces van a hacer el taller hasta acá, ¿sí? Lo que veamos ahorita. Ajá, entonces tenemos que, en el momento de inercia, ahora sí podemos calcular el esfuerzo por fricción. Antes de hacer eso, eso es lo que estamos haciendo. Claro, esto es parte de eso. Ajá, tenemos ya un momento de inercia, ahora sí podemos aplicar esta fórmula, ¿verdad? Vamos entonces a analizar dos puntos. ¿Cuáles son los dos puntos que vamos a analizar? Este punto y el otro punto, ¿cuál es? Este otro punto que es aquí, ¿verdad? O sea, este punto de x igual a 6, x a 3,15 y el otro x igual a 10. Nos vemos. Le doy diagrama de carga y usted tiene que hacer todo lo que claro, te da esto también. Ya, profe, explica otra vez. Ya. O sea, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la fórmula del esfuerzo a dos puntos en la viga. ¿Cuáles son los dos puntos? Para x igual a 3,15, ¿por qué? Porque este valor es el momento máximo positivo. Y el otro es para x igual a 6 a 10. 5,5, sí, a 10, porque ese valor vale menos 120. Para los valores máximos, tanto positivo como negativo. ¿Por qué? Porque en esta viga hay una sección asimétrica. Si fuera simétrica, buscaríamos los valores máximos, en este caso sería 120, porque en este valor, para este punto teníamos los valores de esfuerzo máximo. Pero como aquí es asimétrica, tenemos que ver cuál es el objetivo, calcular el esfuerzo máximo de compresión en la viga y el esfuerzo máximo por tensión en la viga. Aquí no sabemos en cuál de los dos puntos dan los esfuerzos máximos, por eso tenemos que evaluar los dos y después decir, el esfuerzo máximo por fricción de tensión es en el punto tal y va de tanto. Y el esfuerzo máximo por fricción o compresión es tanto, está ubicado en tal punto. Esta es la respuesta que se persigue con esto, pero ve, se tiene que hacer todo este análisis, calcular el momento de inercia, es un proceso. Por eso es que mañana les voy a mandar es un solo problema, pero tienen que hacer todo esto. Profe, pero mándalo igual a eso, porque no, si no nos va a matar. Sí, no va a ser con carga triangular porque es más complicado con carga. Así, bueno, con valores diferentes, en medidas diferentes si quiere, pero así. Bueno, este es un tipo de viga. También puede ser una viga empotrada. ¿Sí? Si es empotrada, ¿qué cambia? Que hay un momento de reacción en el empotramiento. Eso es lo único que cambia. El resto es igual. Déjala así, no se den mala vida. Tenemos entonces el momento de vamos entonces a analizar el punto para el momento igual a 99,23, ¿verdad? Más 99,23, o sea que la viga es cóncava, se deflecta cóncava hacia arriba, por arriba compresión, por abajo tensión. Entonces, para un momento de 99,23 kN, vamos a calcular el esfuerzo. O sea, lo que está por arriba va a estar a compresión. Este es para x igual a 3,15 metros, ¿verdad? Para x igual a 3,15 metros. El esfuerzo por flexión de compresión. Entonces le colocamos así, ¿verdad? Es sigma F, esfuerzo por flexión, y la C, compresión. Es igual al momento. ¿Cuánto dura el momento? En ese punto,
99,23, ¿verdad? 99,23 kilonewton por metro. Lo multiplicamos por 10 a la 3 para llevar los kilonewton a newton, ¿verdad? Y multiplicamos otra vez por 10 a la 3 para llevar los metros a milímetros. Entonces esto me va a quedar en newton por milímetro, ¿verdad? O sea, transformamos ese valor de momento de kilonewton por metro a newton por milímetro, multiplicando 2 veces por 10 a la 3. Estamos claros ahí en esa conversión, ¿verdad? Ese momento por el brazo, la distancia. Si es compresión, recordemos, si el momento es positivo, lo que está por arriba es el eje neutro. ¿Qué es lo que está por arriba del eje neutro? Esta distancia. Para ese punto, lo que está por arriba está compresión. Entonces la distancia sería 210. Que sería por 210 milímetros. Dividido entre el momento de inercia, que lo calculamos hace poco, ¿verdad? Esto. Dividido entre 90,68 por 10 a la 6. Ahí no se ve casi. 90,18 por 10 a la 6. 90,68 por 10 a la 6. Bueno, ¿esa qué unidad está? Milímetro a la cuarta. Bueno, tenemos entonces newton por milímetro, ¿verdad? Newton por milímetro cuadrado. Y abajo queda milímetro a la cuarta, queda newton sobre milímetro cuadrado. ¿Qué es newton sobre milímetro cuadrado? Megapascal. Newton sobre milímetro cuadrado es megapascal. O sea que esto queda en megapascal. Entonces, esta es la respuesta de el esfuerzo por presión a compresión. No me lo veo. 210, sí, 210. Esta es la distancia de acá. 210, lo que está por arriba. Ah, por 10 a la 6. Entonces 99,23 por 10 a la 6 por 210 entre 90,68 por 10 a la 6. Da 229,8. 229,8 megapascal. Bueno, si nos vamos a la convención de signos, este debe ser menos porque es un esfuerzo de compresión. Ese es el esfuerzo de flexión por compresión y ese es el que tenemos acá, ¿verdad? Acá. Ahora vamos a calcular el de tracción. Hacemos el mismo procedimiento. ¿Qué cambia? Todo esto igual, lo que cambia es la distancia. En lugar de ser 210, va a ser 110. ¿Sí? Entonces, no borramos lo que hicimos ahorita, cambiamos nada más 210 por 110. Cambiamos un número, el 2 por el 1. Y eso nos da 120. El esfuerzo por flexión de tracción. Es el mismo valor que tenemos aquí, pero cambiamos nada más la distancia. Y eso da 120,37. 120,37 megapascal. Bueno, entonces ya hemos calculado 2 esfuerzos en este punto. Hacemos la misma operación para el otro. Pero ¿qué cambia ahí? Que como el momento es negativo, lo que está por arriba va a estar a tracción y lo que está por abajo a compresión. De hacer esta multiplicación, pero cambiar en lugar de 210, 110. Bueno, hacen lo mismo para el otro punto y van a tener 2 valores de esfuerzo. Yo se los voy a pasar con... Lo que pasa es que no me ayudan los marcadores, está muy clarito. Yo se lo voy a pasar por WhatsApp. Se lo paso por WhatsApp. Bueno, entonces hasta aquí sería el taller que les voy a mandar mañana. Tienen que calcular el esfuerzo por flexión, tracción, compresión y hacer todo este procedimiento para calcular eso. Como ven, es bastante. Voy a procurar mandárselo mañana temprano en la tarde para... A las 6 de la mañana, próximo. Tenemos que venir a clase. No, porque me lo tienen que entregar al día siguiente, va a tener 24 horas. Sí, pero tenemos clase, profesor. Pero tienen toda la madrugada. La clase del miércoles a las... ¿A la qué hora? A las 12.
para salir temprano. No. Entonces iríamos a la siguiente parte de que iría para el tercer corte, esfuerzo cortante en vigas, y empezaríamos con el tema de formación en vigas, que sería para la primera evaluación del tercer corte. Y quedaría lo último, esfuerzo combinado para el último tema. Tengo que llegar sentándome a ver qué problema de envío. Ajá, ya hicieron los grupos todos, a ver, ya me lo enviaron al WhatsApp. Programación otra vez, pero no, no tengo. Si pueden conseguir marcadores, o sea, Abraham, ¿tenés grabadora? Abraham, ¿tenés grabadora? Ya no tiene. ¿pero cuántos son? ¿Y el 7 nada más están trabajando todos? Ah, ¿cuál es la duda? ¿Qué tal con Caraxiolo? Bueno, la primera parte es con el... María, ¿no tienes grabadora? Moisés, ¿tienes grabadora? No, vale. Vamos a tener que dar más tiempo. ¿Qué? Hoy es lunes, ya tienen varios días. Todos son así. Si revisaste bien los cálculos.